Bueno, te corro. Para los que no me conocen, como ustedes ven en la diapositiva, yo soy Pablo Merlo, soy docente desde hace unos años acá en la facultad y les voy a dar hoy abdomen agudo, ¿sí? Que es un tema que a mí me gusta mucho dárselos porque si bien yo soy cardiólogo, hice en su momento la residencia de clínica, ¿sí? De clínica médica, después de cardiología, me parece que hay ciertos temas que uno como médico los tiene que manejar, y los tiene que manejar lo mejor posible, fundamentalmente en un momento de la vida como médico, que es cuando uno recién se recibe y comienza a ejercer, digamos, la profesión en los lugares donde a veces trabajamos todos, con un poco de suerte se entra en la residencia, otras veces hay que empezar a trabajar en alguna clínica, en algún hospital, en algún sanatorio, ¿sí? En una empresa de emergencias. Y el abdomen agudo ya van a ver que es un grupo de patologías que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo que vamos a trabajar es cómo hacemos el diagnóstico semiológico, ¿de acuerdo? Cómo yo puedo, de alguna manera, ir orientándome sobre qué es lo que le puede estar pasando a este paciente que me está consultando por alguno de los síntomas por los cuales se puede manifestar un cuadro abdominal o un cuadro digestivo. Entonces, la gran clasificación inicial del abdomen agudo es abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Son los dos grandes grupos. ¿Por qué es muy importante definir si el paciente tiene un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico? Por la sencilla razón que, bueno, uno se opera y el otro obviamente no. Entonces, si yo mando a quirófano una pancreatitis aguda, que es un abdomen agudo médico, probablemente le empeore la salud del paciente, ¿sí? Y sea una situación muy grave o un error que no debe haber ocurrido. Por el contrario, un abdomen agudo quirúrgico es una patología que requiere la intervención del cirujano, ¿sí? Y como ustedes saben, muchas veces en la guardia, el abdomen agudo llega, o el paciente con un abdomen agudo llega, y lo atiende un médico clínico, un médico generalista, que podemos ser cualquiera de nosotros, y no necesariamente directamente el cirujano. Con lo cual, nosotros como médicos de la guardia externa, como clínicos, tenemos que tener una idea de cómo hacer el diagnóstico. Y después le pediremos al... Sí, está tranquila. Después le pediremos al cirujano que lo evalúe al paciente, ¿sí? Que le pida algún estudio complementario si hace falta, pero van a ver acá que es muy importante el diagnóstico semiológico. Entonces, la primera gran distinción es, ¿qué tiene mi paciente? ¿Un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico? ¿Cómo tengo que tratarlo? Nosotros básicamente nos vamos a referir a los abdómenes agudos quirúrgicos, o sea, cómo identifico un paciente que está cursando un cuadro agudo que requiere la intervención quirúrgica, en algunos casos en forma urgente y en otros casos se puede, entre comillas, enfriar el cuadro, a veces con tratamiento antiinflamatorio o antibiótico, y que ustedes van a escuchar muchas veces al cirujano siempre reclamar que nunca lo mediquemos al paciente que viene con dolor abdominal con analgésicos o con antiinflamatorios, porque lo que vamos a hacer justamente es solapar el cuadro, ¿sí? Y que muchas veces el diagnóstico sea tardío, es decir, el paciente a veces se lo da de alta en forma errónea de la guardia, regresa y a veces ya regresa con un cuadro peritoneal, con un cuadro mucho más complejo de resolver. Este grupo de patologías a mí me hace acordar mucho también a los síndromes coronarios o a los pacientes con dolor torácico, ¿sí? Donde uno tiene que decidir en la entrevista inicial en la guardia si ese paciente se interna, si hay que hacer algún estudio o si se puede ir a la casa, y a veces esa discusión es bastante compleja. Hay 5 grandes grupos de abdómenes agudos quirúrgicos, ¿sí? El inflamatorio, que es el más frecuente, que vamos a ver ahora cuál es algún ejemplo. El obstructivo, que es muy común en los extremos de la vida, ¿sí? En los niños y en los ancianos, vamos a ver por qué esto pasa. El abdomen agudo hemorrágico, ¿sí? Que es un abdomen agudo que necesita diagnóstico precoz para su tratamiento. El perforativo y finalmente el vascular, ¿sí? Así que vamos a charlar un poquito de cada uno de ellos y vamos a empezar por algo fundamental que es: ¿qué síntomas tiene o siente mi paciente? ¿Sí? Yo siempre les insisto a mis alumnos los días jueves, que es el día que yo doy práctico, es definir los síntomas. ¿Qué tiene el paciente? Hay que escucharlo al paciente, que cuente el paciente qué es lo que siente, cómo comenzó, ¿sí? Qué cronología tuvo la sintomatología, porque van a ver acá que la secuencia en la que aparecen los síntomas no es, digamos, no es algo sin importancia, sino que por el contrario me puede ayudar a definir el diagnóstico de un paciente. Por otro lado, ¿qué síntomas, qué signos tiene? ¿Sí? O sea, el paciente me cuenta de alguna manera los síntomas y yo después tengo que ir a ver en el examen físico qué signos encuentro
en este caso en el examen abdominal, que me van a apoyar un diagnóstico u otro. Y finalmente, ¿cuál es el diagnóstico? Básicamente el objetivo del médico, digamos, en general, es hacer un diagnóstico. La peor situación que nos enfrentamos los médicos cuando tratamos pacientes es cuando no sabemos qué tiene. Y esto a ustedes ya les va a pasar, que cuando uno se encuentra con un paciente y no sabe qué tiene, es una situación sumamente desagradable y preocupante, aunque uno no se lo transmite al paciente, uno no le dice al paciente, mire, yo no sé lo que usted tiene, ¿sí? Pero interiormente es una situación que tenemos que resolver, porque si uno sabe el diagnóstico, sabe cómo lo puede tratar y sabe de alguna manera, puede adelantarse qué evolución puede tener el paciente. Entonces, es fundamental intentar establecer el diagnóstico del paciente en función de los síntomas y de los signos, que es a lo que nosotros nos dedicamos en la materia. ¿Qué síntomas puede tener un paciente con un abdomen agudo? Ustedes saben que en el abdomen hay múltiples órganos, pero básicamente los síntomas por los cuales se manifiestan son estos, que son el dolor, fundamental, ¿sí? Que vamos a ver que es un dolor que tiene otras características al dolor que se produce, por ejemplo, en el aparato cardiovascular, ¿sí? Aunque en este caso puede haber algún tipo de manifestación vascular, pero es distinto. Puede haber vómitos, puede haber diarrea, ¿sí? Puede haber constipación y eventualmente puede haber un cuadro hipoincoercible, ¿sí? No es el hipo que todos podemos tener en algunas circunstancias, sino que realmente es un cuadro de hipo muy molesto, ¿sí? Y duradero. Vamos a hablar un poquito del dolor. Ustedes saben que el dolor cólico y el dolor continuo son bastante distintos, ¿sí? De cuando uno los caracteriza y cuando uno lo interroga al paciente. El dolor tipo cólico es un dolor, ¿sí? Que aumenta y que cede, pero en forma, digamos, cíclica, ¿sí? Mientras que, por supuesto, el dolor continuo es un dolor, como la palabra lo dice, que se inició en su momento, que puede tener una intensidad creciente en algunos casos, ¿sí? Y que en el caso del abdomen agudo, todo esto se va a depender de una buena anamnesis. Acuérdense siempre que el 50% del diagnóstico en un paciente nace de una buena anamnesis. Tengo que interrogarlo, ver si el paciente tiene dolor cólico o el dolor es continuo, qué características tiene este dolor, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay un dolor de origen somático y un dolor de origen visceral, ¿sí? En el abdomen conviven los dos tipos de dolor y un cuadro que comienza con un dolor de origen somático puede terminar siendo visceral. ¿Qué características tiene el dolor de origen somático? El dolor de origen somático, en cuanto a las características, es agudo y punzante, tiene un inicio y una finalización habitualmente rápidos, ¿sí? Como ejemplo podemos presentar los traumatismos, las temperaturas extremas o los cuadros de inflamación aguda. O sea, el paciente puede definir, habitualmente es bien localizado. El paciente dice, me duele acá, ¿sí? Eso es cuando es somático. Por el contrario, cuando es visceral, es mucho más difícil de definir porque es un dolor urente, tipo quemante, vago, ¿sí? Muy difícil de referir exactamente, digamos, a dónde está localizado. La primera parte del examen semiológico del abdomen, ustedes van a ver que es fundamentalmente topográfico. Yo intento determinar cuál es el órgano, ¿sí? Que está contenido en el abdomen, que es el responsable de los síntomas que el paciente tiene. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado porque también hay otro fenómeno que es el fenómeno de dolor referido, que también ocurre en el abdomen y muchas veces donde el paciente manifiesta dolor no es donde está el proceso, sino que está referido a distancia desde otro lugar que es el origen. ¿Qué ejemplos tenemos de dolor visceral? La distensión, la isquemia y la inflamación. Los tres mecanismos, la distensión, la isquemia y la inflamación, pueden estar presentes en un paciente con abdomen agudo. El primer cuadro que vamos a analizar es la apendicitis aguda, ¿sí? Un cuadro que hoy lo consideramos banal y de fácil resolución, por supuesto habitualmente quirúrgica, pero que en su momento era responsable o tenía una mortalidad del 70%. Imagínense qué pasaba en la Europa de la Edad Media. Ya les voy a mostrar la diapositiva de una película que les aconsejo que la vean, que se llama El Médico, ¿sí? Que justamente cuenta la historia de lo que en aquel momento se llamaba el mal agudo del abdomen, ¿sí? Bueno, el primero que hizo una apendicectomía fue Claudio Samián, ¿sí? Que en el año 1736 operó a un niño de 11 años al cual le extrajo el apéndice, el cual estaba perforado. Sí, por supuesto han pasado muchos años, hoy digamos, el diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico, pero simplemente una referencia histórica como para que
tengamos en cuenta que no siempre la apendicitis ha sido el cuadro benigno que hoy consideramos que es, sino que en su momento tenía, si esta es la película, se llama El médico, se les aconsejo que la vean, es muy buena, ¿sí? Él, bueno, es un estudiante o quiere estudiar en realidad medicina, el personaje principal, en una Europa de la Edad Media, donde lo que más se parecía a un médico era el barbero, ¿sí? que recorría las ciudades sacando muelas y haciendo algún tipo de tratamiento o incluso haciendo amputaciones, ¿sí? Con un mínimo obviamente de higiene y de analgesia. Pasen tranquilo. Entonces, fundamental entender que el diagnóstico es clínico. Y el segundo personaje que aparece en la historia de la apendicitis es alguien al que le hemos ya españolizado su apellido, ¿sí? Que es McBurney, ¿sí? Se lo pronunciamos como nos sale en español, y él fue quien en el año 1889 describió el signo que toma su nombre, que es el dolor en ese punto. Si uno traza una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior derecha, ¿sí? Y une los 2/3 internos con el tercio externo, ese es el punto de McBurney, ¿sí? Él describió que los pacientes que cursaban una apendicitis aguda generalmente tenían un exquisito dolor espontáneo o a la palpación en ese punto. Así que ya lo conocen a Don McBurney, de quién se trataba y quien en el año 1800 lo describió. ¿Qué puntos clave tenemos que recordar de la apendicitis? Que a pesar que hoy en día tenemos tomografía, ecografía y por supuesto múltiples análisis de laboratorio, el diagnóstico sigue siendo clínico. Es muy frecuente que el cirujano decide llevar al quirófano fundamentalmente basándose en el examen físico del abdomen del paciente. Seguramente le va a pedir un examen de laboratorio para ver si el paciente tiene leucocitosis, seguramente le va a pedir un sedimento urinario, ¿sí? Para descartar que no sea una infección urinaria, seguramente le va a pedir una ecografía, fundamentalmente en la mujer, para descartar que no sea una patología anexial, ¿sí? No meter a quirófano con un diagnóstico erróneo, pero en muchos de los casos, o en la mayoría, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, coherente. Y aún así, aunque tenemos mucha tecnología, más de una vez van a ver que en quirófano se nos encontramos con que no era una apendicitis, sino que a lo mejor era una adenitis, que era otro cuadro clínico. Pero bueno, el paciente obviamente se queda sin apéndice en ese momento, que tampoco parece que fuera demasiado necesario, ¿no? Que esto está muy discutido. Ustedes saben que el apéndice, aunque parece ser que cumple ciertas funciones, más que todo de defensa, sí, que es un órgano linfático en el abdomen, y que nos protege contra ciertas patologías inflamatorias como la colitis ulcerosa o el Crohn. Cuando se analizó la apendicitis, cuáles son los gérmenes que lo producen, fíjese que la número 1 son los gérmenes gram negativos, como la Escherichia coli, algunas especies de Klebsiella, ¿sí? La Pseudomonas aeruginosa, pero básicamente es, digamos, múltiple la infección de apendicitis con varios gérmenes. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente con apendicitis? Todos más o menos lo sabemos, el dolor en la fosa ilíaca derecha, algunos otros síntomas más, pero ya van a ver que la secuencia en la que estos aparecen es muy importante, y la localización también. ¿Qué signos voy a encontrar yo al examen físico de ese paciente? O sea, cuando yo lo vaya a examinar, ¿qué voy a ir a buscar? Siempre recuerden algo que les repetimos al comienzo, que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que debería encontrar, ¿sí? Para entender finalmente lo que encuentro en el paciente. ¿De qué nos valemos? De lo que usamos siempre en semiología, ¿sí? Para no perder la brújula, por eso ahí el dibujito, la inspección, ¿sí? La palpación, la auscultación y la percusión, aunque en algunos casos ustedes saben que en el abdomen la auscultación la ponemos un poquito adelante después de la inspección, por esto de que cuando palpamos o percutimos la podemos afectar, pero no importa, lo importante, lo fundamental es que no lo olvidemos de hacer, ¿no? Que digamos, tengamos o cumplamos todos los pasos semiológicos. El dolor abdominal. El dolor abdominal habitualmente comienza en el epigastrio. El paciente suele referir que 6 horas previas a la consulta comenzó con una sensación de dolor en el epigastrio, difusa, urente, muy poco definida, porque es somático hasta ese momento, ¿sí? Fundamentalmente somático, y que en 4 a 6 horas, ¿sí? Suele desplazarse el dolor y comenzar a focalizarse en la fosa ilíaca derecha. Ahí ya toma características más, vale, de dolor visceral, ¿sí? Donde se localiza, se hace mucho más evidente el cuadro, y esta secuencia de primero el dolor en el epigastrio y después en la fosa ilíaca derecha
No se da en el 100% de los pacientes, pero es algo que uno tiene muy en cuenta, ¿sí? Por eso lo importante en el interrogatorio, cómo fue la secuencia del dolor. Algo que siempre nos dicen los cirujanos, ¿sí? La anorexia. Es muy raro que el paciente tenga un abdomen agudo quirúrgico y tenga apetito, ¿sí? El paciente ya está absolutamente anoréxico desde varias horas antes del comienzo de los cuadros, al punto tal que, como dice la diapositiva, uno tiene que dudar del diagnóstico, ¿sí? Cuando el paciente no está anoréxico, ¿sí? Si viene comiéndose un alfajor, seguramente no tiene una apendicitis o un cuadro agudo abdominal grave, ¿sí? Es fundamental que lo tengamos en cuenta. Los vómitos. El paciente con apendicitis suele vomitar, pero no es un gran vomitador, ¿sí? No es una pancreatitis, que es el abdomen agudo que más vomita, ¿sí? La pancreatitis es un cuadro clínico grave, ¿sí? En algunos casos hasta eventualmente mortal, sin diagnóstico, y el paciente suele tener la característica que vomita repetidas veces. En este caso, el paciente suele vomitar 1 o 2 veces. Fíjense que en el 75% de los casos los pacientes que han tenido antecedentes de vómito, o sea, 7 de cada 10 han vomitado. Suele haber antecedente de estreñimiento, ¿sí? En las 12 horas a 24 horas previas, y en los niños puede haber manifestaciones de diarrea, ¿sí? No es frecuente en los adultos. Y esta secuencia sintomática de primero la anorexia, después el dolor, después los vómitos, en general la tenemos que tener muy en cuenta. Al punto tal que se duda mucho del diagnóstico cuando esa secuencia no se cumple y se altera, ¿sí? Cuando arrancamos al revés, primero los vómitos y después el dolor y demás, digamos, no es absoluto, porque en medicina nada es absoluto, pero en general orienta que probablemente sea otro el cuadro, ¿sí? En la apendicitis, en el 95% de los pacientes, la secuencia se respeta, ¿sí? Primero la anorexia, después el dolor, después los vómitos, y dudemos cuando eso no ocurre como pensamos que debería ocurrir en el caso típico, ¿no? Si hacemos el examen físico general, le tomamos el pulso, ¿sí? Le tomamos la temperatura. Fíjense que en general, salvo que el paciente ya venga con un cuadro de compromiso, como una peritonitis, la frecuencia cardíaca no se altera, la frecuencia cardíaca es normal, la temperatura axilar rara vez está aumentada, el paciente no viene con 39 grados de temperatura, no es ese paciente, y en algunos casos sí, algunas escuelas quirúrgicas aconsejan tomar la temperatura rectal y evaluar la temperatura diferencial entre la rectal y la axilar, ¿sí? Que habitualmente es más de 1 grado la diferencia cuando hay algún proceso infeccioso o inflamatorio a nivel abdominal. El dolor en la fosa ilíaca derecha tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Acuérdense que en semiología la mayor parte de los hallazgos del examen físico son muy específicos pero muy sensibles. Pero a veces poco sensibles. ¿Qué significa ser muy específico? Que cuando están, prácticamente el diagnóstico es muy probable. Pero cuando faltan, aún así el diagnóstico no lo podemos descartar, ¿sí? En el caso del dolor en la fosa ilíaca derecha, casi alcanza el 100%, tanto en sensibilidad como en especificidad. Con lo cual, digamos, no es que sea imposible una apendicitis sin dolor en la fosa ilíaca, pero es muy improbable, ¿sí? Habitualmente suele estar. El punto de McBurney, este lugar que describió McBurney también tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, y habitualmente el paciente refiere dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha. Recuerden siempre que el último lugar que examinamos del abdomen es el que duele. Siempre arrancamos por la región que no tiene dolor, para ir ganando un poquito la confianza del paciente y para que el paciente no me ponga la panza dura, no me defienda y me permita examinarlo bien completo. Después tenemos 2 signos, que es el signo del psoas y el signo de Robson, que seguramente escucharon hablar en algún momento, que también tiene una sensibilidad, pero una especificidad bastante alta. No son tan sensibles, es decir, pueden faltar, probablemente muchos pacientes no los tengan, y otros, por el contrario, sí los tienen. Cuando están, hablan muy a favor de una apendicitis. Ya lo vamos a ver, así que no se preocupen. Un viejo adagio de los cirujanos es que no hay que contar los signos, sino hay que valorarlos, ¿sí? Eso significa pesarlos, que hay que, ponerlo en la balanza, a qué se refiere, cada uno, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo la doctora. La doctora está haciendo el signo de Robson a la izquierda, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en la compresión de la fosa ilíaca izquierda y el paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Robson, ¿sí? Dijimos que es muy específico, no tan sensible, lo buscamos, si lo encontramos, apoya el diagnóstico, si no está, no está, no lo descarta, ¿sí?
El signo del psoas, fíjense acá cómo está el paciente. Está en decúbito lateral izquierdo, brazo derecho cruzado por adelante del cuerpo, ¿sí? Y la doctora, ¿qué hace? La doctora lo que está haciendo es hiperextendiendo la cadera derecha, ¿sí? La mano izquierda sostiene la cadera y la mano derecha la hiperextiende, y de esa manera el paciente, fíjense que se toca la fosa ilíaca derecha diciéndole, me duele, ¿sí? Esa es la maniobra del psoas. Estas maniobras habitualmente las utilizamos fundamentalmente cuando el apéndice tiene una localización que no es la habitual, ¿sí? No todos los pacientes tienen el apéndice donde ustedes imaginan, que es en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Hay pacientes que tienen apéndices que son retrosecales, ¿sí? O que tienen otra ubicación atípica y la sintomatología es totalmente distinta, fundamentalmente la localización del dolor. Entonces, la maniobra del psoas me es útil fundamentalmente en esos casos para despertar dolor en la fosa ilíaca derecha en un paciente donde a veces no me queda claro si está teniendo una apendicitis aguda, un cólico renal, una infección urinaria, porque en los libros uno lo ve y parece todo muy distinto, y sin embargo cuando nos ponemos frente al paciente, la verdad que a veces no es tan fácil darse cuenta si es un cuadro o el otro. Hay una escala que en un momento quizás la escucharon, que se llama escala de Alvarado, ¿sí? Esta escala de Alvarado, algunos la utilizan, otros no. Es una escala que toma puntos, ¿sí? De los síntomas, de los signos y de los exámenes de laboratorio y nos da un valor global. Si el paciente tiene migración típica del dolor, que recién lo dijimos, si tiene anorexia, si tiene náuseas o vómitos, si el examen físico tiene hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, si tiene signo de rebote, ¿sí? Que es decir, dolor a la descompresión brusca, si tiene temperatura alta, y si en el laboratorio tiene leucocitosis con fórmula a la izquierda, es decir, con neutrofilia, eso daría un máximo de 10 puntos. ¿Qué pasa con el score? Si el paciente tiene 7 o más puntos, ¿sí? Es muy sensible y muy específico que el paciente tiene una apendicitis, ¿sí? Esto va a quedar en la página, así que no se preocupen si, digamos, no hace falta que lo copien todo, después lo revisan tranquilos. Si por el contrario el paciente tiene menos de 4 puntos, ¿sí? Es muy útil para decir, es poco probable, que es lo que ven ustedes en la tabla, ¿sí? Que el paciente esté cursando un cuadro de apendicitis. Perdón, ¿cómo se entiende el 25/95? Porque son los extremos, ¿sí? En algunos estudios dio muy bajo y en algunos estudios dio muy alto, ¿sí? Entonces por eso la dispersión es bastante amplia, ¿sí? Eso pasa muchas veces, inclusive vas a ver que alguno te da 1,90, ¿sí? Y uno que se elige el estudio que más... Son estudios muy viejos. Imagínate que los estudios semiológicos en general no son estudios que hoy se hacen con mucha frecuencia. ¿Te das cuenta? Esta escala, por ejemplo, toma un poco los resultados globales. Este libro, se los aconsejo, se llama El examen físico basado en la evidencia, y justamente hace ese análisis. O sea, toma todos los datos del examen físico que nos han enseñado en la facultad y los somete a un análisis estadístico para ver cuáles sirve más y cuál menos. Por ejemplo, este que vos tenés acá, ¿qué incrementa la probabilidad de una apendicitis? El McBurney, fundamentalmente, casi un 30%, un score de Alvarado de 7 puntos o más, el signo de Robson o el signo de psoas. Pero el McBurney pesa más que el psoas en lo que es la probabilidad diagnóstica. ¿Qué intenta descartarlo? Un Alvarado bajo, una ausencia de dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y una ausencia de McBurney. ¿Se dan cuenta? Este libro se puede bajar en internet y si los aconsejo es muy útil porque valora un poquito más estadísticamente los hallazgos del examen físico. Dijimos que no todas las apendicitis son típicas. La apendicitis típica tiene dolor epigástrico, náuseas y vómitos, una diferencia en la temperatura axilorectal de 1 grado más, tiene leucocitosis con neutrofilia y tiene sedimento urinario normal. Esa es la típica. Ahora, hay algunas presentaciones que tienen que ver con apéndice retrocecal, apéndice en posición pelviana o mesocelíaca. No lo voy a leer todo para no, digamos, extenderlo demasiado. Después ustedes, si quieren, en su casa lo ven, pero fíjense que va cambiando un poco. Por ejemplo, el dolor en la retrocecal tiene poca manifestación abdominal, ¿sí? Es más frecuente, tiene defensa, por el contrario, en la fosa lumbar derecha, en la región más baja, la fosa lumbar, tiene signo de psoas positivo y en algunos casos puede simular una colecistitis en lo que se llama la forma subhepática, ¿sí? Entonces,
Tener en cuenta la apendicitis aun cuando la presentación no es la típica, porque puede haber apéndices retrosecales en posición pelviana o mesocelíaca que hacen que el diagnóstico, ¿sí?, a veces sea un poquito más difícil porque nos puede confundir con otros diagnósticos diferenciales como una colecistitis o otros cuadros. Dos signos típicos, el signo de Bloomberg, ahí la doctora está haciendo la descompresión brusca de la fosa ilíaca derecha. Comprimo y descomprimo súbitamente. Algunos dicen que esta es una maniobra media cruel, que no hay que hacerla, ¿sí?, pero en la práctica se utiliza con frecuencia ¿para qué? Para demostrar irritación peritoneal. Cuando el paciente tiene dolor a la descompresión, ¿sí?, puntualmente en la fosa ilíaca derecha, ¿sí?, Bloomberg era un cirujano alemán, que en el siglo de 1800 describió este signo, ¿sí?, dolor a la descompresión súbita en la fosa ilíaca derecha, signo de Bloomberg. Y el signo del obturador, fíjense, de nuevo, acá lo que se hace es se flexiona la cadera, ¿sí?, y se hace una rotación interna de la misma, con lo cual esta flexión de la cadera y la pierna y rotación interna genera de nuevo dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esto se llama signo del obturador. Recuérdenlo junto con el signo del psoas, que el paciente estaba en decúbito lateral izquierdo. ¿Qué diagnósticos diferenciales nos tenemos que plantear con un paciente que sospechamos que tiene una apendicitis? Van a ver que todos los formularios de historia clínica al final tienen uno o varios ítems que son diagnósticos diferenciales, ¿sí? Yo tengo un paciente, yo me planteo un diagnóstico presuntivo. Después que lo interrogué, después que hice el examen físico, me planteo que el diagnóstico presuntivo es una apendicitis, pero tengo que tener un plan B, tengo que tener otros diagnósticos diferenciales. Cuando yo estaba en la residencia de clínica médica, el jefe siempre me decía, la historia clínica mejor hecha es la que es más rica en los diagnósticos diferenciales. O sea, ¿qué otras posibilidades diagnósticas puede tener un paciente? Adenitis mesentérica, es muy común que el paciente con una apendicectomía negativa, es decir, no era una apendicitis lo que el paciente tiene, en realidad lo que tenía era una inflamación de los ganglios mesentéricos, ¿sí?, una adenitis mesentérica. En la mujer, enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de folículo de Graf, torsión de quiste ovárico, embarazo ectópico, ¿sí?, son los diagnósticos presuntivos que me puedo plantear fundamentalmente en la mujer joven que consulta por dolor en fosa ilíaca derecha. El divertículo de Meckel será otra posibilidad, ¿sí?, las gastroenteritis y la enfermedad de Crohn, aunque tienen manifestaciones probablemente distintas, donde algunos de los signos sean de mayor trascendencia. Esto simplemente como para resumir un poco el interrogatorio y el examen físico del paciente con apendicitis. ¿Qué dijimos? Presentación típica, duración del dolor, rigidez abdominal, migración típica, dolor en el cuadrante inferior derecho y en muchos casos con una simple, digamos, rutina mínima de laboratorio, sedimento urinario normal, el paciente ya se confirma el diagnóstico y seguramente se lo llevará a quirófano para hacerse la apendicectomía. Por el contrario, ¿sí?, si el paciente tiene una presentación, esto está a la derecha, en la mujer embarazada es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿sí?, igual que en el paciente anciano. Uno no piensa que a los 70 años un paciente puede tener una apendicitis, o que la mujer embarazada puede tener una apendicitis, pero puede pasar, hay que sospecharlo, ¿sí? Probablemente en la mujer embarazada una ecografía va a ser necesaria para aclararnos un poquito del diagnóstico, ¿sí? O en el paciente anciano, o cuando el paciente, digamos, sea difícil el diagnóstico, tiene una presentación atípica, en algunos casos una tomografía computada nos puede aclarar un poquito el diagnóstico. Entonces, finalmente, recordar que el tratamiento quirúrgico de la apendicitis es un cambio fundamental en la salud pública en los últimos 150 años, que antes los pacientes se morían de una apendicitis, que hoy también puede pasar eso. Tengamos en cuenta que una apendicitis mal diagnosticada o tardíamente diagnosticada puede terminar en una peritonitis, y una peritonitis es un cuadro muy grave, ¿sí? El paciente se puede poner séptico y se puede morir si uno no hace el diagnóstico correcto. Y siempre recuerden que el primer médico que ve al paciente muchas veces lleva las de perder, ¿sí?, cuando el paciente regresa 2 días después, séptico, peritonítico, y lo tienen que operar, ¿sí? Porque siempre, ¿a dónde apuntan los cañones? Al primer médico que lo vio en la labor externa y que le dijo, usted no tiene nada, váyase a la casa, ¿sí? Así que siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas, con las patologías abdominales, como con las patologías vasculares, las patologías cardiovasculares, porque a veces nos toca trabajar en la primera línea de combate, que es cuando estamos en la guardia, y decirle al paciente, mire, no tiene nada, váyase, o bueno,
o profundizar un poquito el estudio. Peritonitis, la complicación más temida de todos los procesos inflamatorios, infecciosos que pueden comprometer el abdomen, ¿sí? ¿Qué signos en el examen físico voy a encontrar en un paciente con peritonitis? El primero que aparece en la diapositiva es la rigidez. Fíjense que acá también es muy específico, es poco sensible, el abdomen en tabla, ¿sí? Esto en un paciente joven, en un paciente con abdomen delgado, es más fácil de notar. En un paciente anciano o en un paciente obeso probablemente nos cueste un poco más, pero el abdomen está tenso y no es una contracción voluntaria, esa que cuando uno empieza a charlar con el paciente afloja la panza, nos calentamos las manos, lo charlamos un poquito, lo comenzamos a revisar y el paciente se relaja. No, esta es una contracción involuntaria que no puede manejar y que apenas intentamos examinarlo, refiere dolor y el abdomen está totalmente en tabla. Por supuesto es un cuadro avanzado, este paciente ya tiene sintomatología por lo menos 12 a 24 horas antes y obviamente el peritoneo está sumamente irritado. El siguiente dato del examen físico, el siguiente hallazgo es la defensa, ¿sí? Que es cuando el paciente, yo lo quiero palpar, no tiene el abdomen en tabla, pero inmediatamente lo pone tenso, ¿sí? Ahí puede estar pasando que por ahí yo lo ataqué demasiado, digamos, de entrada, no logré hacer maniobras de relajación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso, pero en muchos casos ustedes notan que el abdomen no es blando y depresible, indoloro como tiene que ser, sino que el paciente en una zona en particular está defendido. En el paciente, por ejemplo, con apendicitis, la zona defendida, ¿sí?, protegida por contractura muscular, es la fosa ilíaca derecha. En otro tipo de cuadros puede ser, por el contrario, la fosa ilíaca izquierda, en una diverticulitis, por ejemplo, o el hipocondrio derecho en el caso de una colecistitis aguda. Bueno, el dolor, sí, a la descompresión, fíjense que también tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, es decir, casi nunca falta en un paciente con irritación peritoneal. Por supuesto, yo no tengo que esperar hasta que esto ocurra, ¿sí? Mi intención es llegar mucho antes, mi intención es diagnosticar antes que el paciente tenga compromiso peritoneal. Pero, bueno, es importante saber que, de nuevo la tablita a la derecha, ¿sí?, la rigidez, el dolor a la descompresión, ¿sí?, y la defensa son signos que muy frecuentemente están en un paciente con compromiso peritoneal y es lo que tengo que ir a buscar. Sí, estoy en la guardia, soy el médico clínico y seguramente voy a ir a despertar al cirujano si es a la noche y le voy a decir, mirá, tengo un paciente que está con, ¿cómo lo puedo alertar? ¿Sí? Si yo le digo que tiene dolor abdominal nada más, posiblemente siga durmiendo, pero si yo le digo que aparte tiene dolor a la descompresión, que el abdomen está en tabla, ¿sí?, bueno, seguramente se va a asustar y va a ir a ver al paciente porque sabe perfectamente qué significan todos estos datos del examen físico que ustedes le están contando. ¿Qué otra patología tenemos que aprender a diagnosticar? ¿Sí? Dejamos la más frecuente, que era la apendicitis, ahora seguimos con la colecistitis aguda. ¿Sí? Habitualmente los pacientes con colecistitis aguda tienen el antecedente de tener cólicos biliares, ¿sí? Y la causa más frecuente suelen ser, lo que ustedes ven ahí, los circulitos que están en verde, suelen ser los cálculos, ¿sí?, de la vesícula. A veces el paciente sabe que tiene cálculos, otras veces el paciente no tiene ni la menor idea, muchas veces son pacientes jóvenes y en algún momento alguno de los cálculos puede impactar, ¿sí?, en el bacinete de la vesícula y puede generar, ¿sí?, una obstrucción vesicular y eso inicia un proceso inflamatorio y o infeccioso que es la colecistitis, ¿sí? Habitualmente cuando el paciente tiene cólicos biliares, ¿qué lo genera? El consumo de los colecistoquinéticos, ¿sí? Es decir, alimentos que son ricos en grasas, que el paciente sabe, porque ya está medio acostumbrado, que cuando come una milanesa o un huevo frito, ¿sí?, o algo por el estilo, a la noche seguramente tiene un cólico biliar, que habitualmente alivia con, digamos, algún analgésico antiespasmódico que toma vía oral. Otras veces requiere venir al hospital, se lo inyecta, pero el dolor cede, ¿sí? El paciente en ese caso no tiene fiebre, el cuadro parece revertir, ¿sí?, sin mayores complicaciones. Por el contrario, en la colecistitis el cuadro no revierte con antiespasmódicos, seguramente el paciente viene porque ya tomó medicación en su casa y el cuadro no cedió, entonces lo vemos nosotros. Es muy común que le pidamos una ecografía, que es lo que estamos viendo nosotros a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos saber fundamentalmente cómo están las paredes de la vesícula,
que habitualmente están engrosadas, queremos saber si hay barro biliar o si hay cálculos directamente, y cómo está fundamentalmente la vía biliar, ¿sí?, extrahepática, porque eso también nos va a ayudar muchísimo al diagnóstico, es decir, a saber si es un cólico biliar simplemente, que probablemente no requiera medicación más que la analgésica, o si por el contrario es una colecistitis y ese paciente requiere otro tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué puedo encontrar o qué síntomas produce? ¿Qué voy a encontrar al examen físico? Y finalmente, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de una colecistitis aguda? De nuevo, utilizando las herramientas de que yo dispongo desde el punto de vista semiológico. Muy bien. ¿Qué síntomas produce? Seguramente todos en algún momento pudimos haber tenido una colecistitis, hemos visto pacientes o familiares con colecistitis, ¿sí? El antecedente del cólico biliar previo suele no faltar, es algo que suele ser frecuente que aparezca. Acá tenemos dolor, ¿sí?, en hipocondrio derecho o epigastrio. Habitualmente no hay una migración como en el caso de la apendicitis, sino que el dolor se origina y se mantiene siempre en el mismo lugar, ¿sí? En algunos casos la manifestación suele ser más vale dorsal, ¿sí?, inclusive interescapular, y eso en algunos momentos puede generarnos algún tipo de diagnósticos diferenciales o de dudas sobre cuál es exactamente el cuadro que el paciente está cursando. Pero si ya sabemos que el paciente tiene cálculos biliares, que en algunos casos el paciente ya lo sabía, y tiene antecedentes de cólicos biliares previos, eso ayuda un poquito a definir de qué se trata. Fíjese que la fiebre puede estar, pero no es tan demasiado frecuente, ¿sí? Salvo que el paciente ya tenga varias horas de evolución. En ese caso el paciente puede venir febril, tampoco con una fiebre demasiado alta, 38 grados, 38 y medio, ¿sí? Habitualmente no mucho más que eso. Y de nuevo aparece la anorexia, ¿sí?, que está siempre presente en los pacientes con abdomen agudo, las náuseas y los vómitos, que en general suelen ser biliosos, y que eso nos pone sobre la pista en algunas oportunidades de que puede tratarse, ¿sí?, de una patología de origen biliar, ¿sí? En la apendicitis el vómito es alimenticio, generalmente no es bilioso. Lo que yo les marqué ahí con la estrellita a la izquierda es el paciente suele estar inmóvil, al contrario del paciente con el cólico renal, que se mueve, que camina, que va y que viene, porque sabe que se ponga en la posición que se ponga, le sigue doliendo y no tiene una posición antálgica. En cambio, el paciente con el cólico biliar está quietito, está hecho una momia en la cama, ni se mueve, ni tampoco quiere que lo muevan ni lo desplacen. ¿Por qué? Porque el movimiento obviamente le despierta mucho dolor, entonces por supuesto que lo evita. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico del paciente? ¿Sí? Hasta acá es lo que el paciente me comentó, lo que yo pude recabar de una buena anamnesis. Lo voy a examinar y seguramente por lo primero que voy a encontrar, ¿sí?, aunque no comience por esa zona, es hipersensibilidad o resistencia en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. El paciente tiene dolor espontáneo o por lo menos ofrece resistencia al examen, fundamentalmente en la zona del hipocondrio derecho o el epigastrio. En algunos casos, si es un proceso crónico que ya tiene o que ha tenido episodios subintrantes de colecistitis, muchas veces el paciente se autolimitó a la colecistitis, el cálculo se liberó y el proceso retrocedió. A veces puede encontrar una masa, porque a veces se pegotea la vesícula con el epiplon circundante y lo que uno palpa, ¿sí?, que puede confundirse, que puede ser el hígado, pero es bastante más abajo, ¿sí?, es una vesícula bastante pegoteada con el epiplon, entonces palpamos una masa. El signo de Murphy, ¿sí?, que ahora vamos a ver también cómo se hace el signo de Murphy, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, 97 y 98. ¿Sí? Yo le diría que en general, en mi humilde opinión y experiencia, habitualmente no falta nunca. Uno le hace el signo de Murphy y tiene, ¿sí?, no el diagnóstico asegurado, pero es raro que falte. Fíjense acá, la doctora lo está haciendo con una sola mano, aunque en la escuela argentina habitualmente se enseña a hacerlo con las dos manos, ¿sí?, con las manos en esta posición. Y hacemos, ¿sí?, justamente en esa línea imaginaria que va desde el ombligo al hombro derecho, ¿sí?, cuando pasa por el reborde costal, ahí asumimos en esa posición que es donde tenemos que hacer compresión en inspiración profunda, que el paciente habitualmente no logra hacer, porque cuando intenta inspirar en forma profunda y nosotros comprimimos en esa región, despierta muchísimo dolor, el paciente no va a poder seguir inspirando
Y ese dato del signo de Murphy presente es muy sugestivo, junto al resto de la clínica y la anamnesis coherente, de que el paciente está cursando, ¿sí?, un cuadro de colecistitis aguda. Son diagnósticos de guardia, son diagnósticos que no son para el doctor House, ¿sí? Son diagnósticos de todos los días, pero que les puedo asegurar que más de una vez generan dudas sobre qué es lo que realmente tiene el paciente, y tienen que alertarnos porque somos nosotros los que estamos, ¿sí?, atendiéndolos. No corresponde que los mandemos a la casa sin tratamiento, y aparte que podamos pedir una interconsulta con el cirujano habiendo ya hecho todo el examen físico que corresponde al paciente. ¿Qué va a apoyar el diagnóstico? El signo de Murphy, ¿sí?, y la defensa y el dolor en la fosa ilíaca derecha. La ausencia de defensa o dolor en el hipocondrio derecho, por el contrario, va a ser menos probable el diagnóstico de una colecistitis. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales se pueden plantear? ¿Sí? Úlcera péptica, esté perforada o no, seguramente el cuadro de perforación va a ser más florido, ¿sí?, el cuadro en sí. La pancreatitis es un diagnóstico que siempre le tenemos que tener presente, porque es una patología grave, que de nuevo acá, si nosotros no le damos ayuno absoluto al paciente, abundante hidratación, eventualmente antibióticos, y no lo internamos, el paciente se puede ir a la casa con un cuadro potencialmente mortal. Las pancreatitis pueden matar al paciente, y en general mi consejo es, cuando uno pide una rutina de laboratorio en un paciente que ingresa con dolor abdominal, siempre pedir una amilasa, ¿sí?, una amilasemia. La amilasa, como parte del perfil de laboratorio de un paciente que viene por dolor abdominal, es muy útil. Más de una vez uno detecta, mirá, tiene la amilasa muy alta. Y a veces el diagnóstico, aunque no debería venir por ese lado, porque por supuesto debería venir por la sospecha clínica, bueno, no se nos pasa, ¿sí? Las hepatitis pueden tener un cuadro similar. Y el quinto diagnóstico, la isquemia aguda de miocardio, ¿sí?, los pacientes con infarto que antiguamente se llamaba diafragmático, de cara inferior del corazón, hay que siempre sospecharlo, ¿sí? Vemos con frecuencia pacientes que vienen a la guardia, pacientes de edad media, 40, 50, 60 años, con algún factor de riesgo, que vienen con náuseas, vienen con pirosis, con dolor en el hipocondrio derecho. Muchas veces se está pensando en una en una colecistitis, y nunca hay que olvidar de hacerle un electrocardiograma, ¿sí? Si el paciente tiene 20 años, es una mujer, seguramente tener un infarto inferior va a ser un cuadro bastante excepcional. Pero si es un hombre, fundamentalmente de edad media, siempre pídale un electro, ¿sí? Se van a sorprender la cantidad de veces que aparece un infarto inferior simulando un cuadro digestivo. Es muy común. Eructan, tienen náuseas, a veces hasta pueden tener vómitos, y son los síntomas vasovagales típicos, ¿sí?, de un infarto de cara inferior. Las neumonías basales derechas también suelen simular cuadros como una colecistitis. El herpes zóster y la gastroenteritis serían otros diagnósticos que pueden aparecer de por medio. Prima de la colecistitis, prima por la cercanía, digo yo, ¿sí?, es la colangitis, ¿sí? La colangitis es bastante típica en las mujeres ancianas, ¿sí? Son pacientes que suelen tener cálculos biliares, pero acá el cálculo no impactó a nivel del bacinete de la vesícula, sino que impactó más abajo en la vía biliar, ¿sí? Y acá el cuadro puede ser muy grave. El paciente muchas veces viene con un cuadro séptico inclusive, otras veces son cuadros bastante subintrantes que pasan relativamente desapercibidos, fundamentalmente si la vía biliar no está totalmente obstruida o se desobstruye espontáneamente, ¿sí? Pero el paciente tiene un cuadro que, de no diagnosticarse, puede comprometer seriamente su vida. Lo que ustedes ven a la derecha es lo que se llama una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿sí? Ese nombre tan largo que habitualmente se dice CEPER. Es un procedimiento donde lo que se está haciendo ahí es, fíjense, haciendo un pequeño corte a nivel de, digamos, donde la papila del colédoco, ¿sí?, donde termina el colédoco y desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense a la derecha de la imagen, ahí está como una pelotita el cálculo, ¿sí? Este procedimiento, que lo hacen los gastroenterólogos o cirujanos, sí, justamente permite desobstruir la vía biliar, y de esa manera, lógicamente, la vía biliar que estaba muy dilatada se mejora, y el proceso infeccioso que eventualmente se estaba generando en la vía biliar
se puede resolver. Por supuesto, esto es posterior al diagnóstico y después que el paciente está con antibióticos, o sea que antes de llegar a eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que el paciente es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué síntomas tiene una colangitis? Puede ir de una forma discreta, pero en las veces que yo lo he visto suele ser un cuadro muy florido, ¿sí? Donde uno lo ve al paciente que está francamente tóxico, ¿sí? La fascia del paciente es terrosa, está subfebril, está realmente comprometido el estado general. Yo le diría es parecido a una endocarditis, en el sentido de que no hay una endocarditis con un paciente que está perfecto, de buen ánimo y digamos, la fascia totalmente normal, sino que uno lo ve que está realmente enfermo, el paciente está, ¿sí?, seriamente comprometido. Como dijimos, ocurre más frecuentemente en mujeres y de edad avanzada, ¿sí?, con antecedente conocido o no de cálculos en la vía biliar, es muy común que no se sepa. ¿Qué es la tríada de Charcot? La tríada de Charcot, que es la presentación típica, habitual, consiste en fiebre, dolor en el epigastrio, ¿sí?, o en el cuadrante superior derecho, e ictericia. Esa es la tríada de Charcot. Fiebre, dolor en epigastrio o cuadrante superior derecho, ¿sí?, o hipocondrio derecho, e ictericia. Tríada de Charcot. Cuando a la fiebre, la ictericia y el dolor en el cuadrante superior derecho se le agrega el choque séptico, el paciente severamente hipotenso, en shock, ¿sí?, y alteración del estado mental, que forma también parte del cuadro de shock séptico, se lo conoce como pentalogía de Reynolds, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces con los procesos infecciosos, inflamatorios, o mejor dicho, inflamatorios en este caso, que pueden afectar el abdomen de un paciente y generar un abdomen agudo. Diverticulitis aguda. Ustedes saben que después de los 50 años, ¿sí?, la mayoría de nosotros tenemos divertículos, fundamentalmente en el sigma, ¿sí? Y esto es muy común en los pacientes que son constipados crónicos, ¿sí? Se forman en realidad divertículos falsos porque lo que, digamos, sale hacia el exterior de la luz intestinal, sí, es la mucosa y la submucosa. Pero, ¿qué le pueden pasar a los divertículos? Los divertículos se pueden inflamar, ¿sí?, se pueden infectar, se pueden perforar, ¿sí?, y pueden sangrar. O sea, cualquiera de esas cosas le puede pasar a un divertículo. Entonces, vamos a ver qué síntomas produce, ¿sí?, una diverticulitis aguda, qué datos puedo encontrar yo en el examen físico y finalmente cómo voy a probablemente corroborar el diagnóstico, de nuevo, con las herramientas que tengo, ¿sí?, que me da la semerología. Vamos a ver. ¿Qué síntomas produce una diverticulitis aguda? Los síntomas que produce una diverticulitis aguda es fundamentalmente, ¿sí?, dolor, ¿sí?, en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí?, y tiene síntomas de un cuadro obstructivo, ¿sí? Digamos, hay dolor en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? El paciente está no totalmente obstruido, pero suele estar distendido, ¿sí?, totalmente anoréxico. En algún porcentaje bajo, el 10%, la oclusión intestinal es completa, con lo cual, cuando yo lo voy a ir a revisar ese paciente, seguramente del lado donde tiene la obstrucción, el intestino está, digamos, en hilio, es decir, hay silencio auscultatorio, y por el contrario, previo a la obstrucción puede haber ruidos de lucha, ¿sí?, es decir, un aumento del peristaltismo normal intentando vencer la obstrucción. El paciente puede estar febril, puede estar constipado actualmente o ser un constipado crónico, y no es raro que el paciente esté con un cuadro de diarrea, ¿sí?, pero que es secundaria a este proceso, digamos, pseudo-obstructivo o suboclusivo que el paciente tiene, y no es el hábito defecatorio habitual, sino que el paciente es un constipado crónico. Y ahora, de pronto aparece con diarrea. La hemorragia también puede ocurrir en algún grupo de pacientes, si bien la hemorragia de la diverticulitis aguda suele ser muy importante, en general tiende a autolimitarse, pero a veces pueden sangrar mucho. Entonces tenemos dolor e hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Acá también es muy específico, pero es relativamente poco sensible, es decir, no todos los pacientes lo tienen, pero cuando está es bastante, digamos, convincente. Es más fácil si es hombre, ¿sí?, porque no hay patología anexial que tengamos que descartar. Si es mujer y tiene dolor en la fosa ilíaca izquierda,
Si es muy joven, me inclinaré por patología anexial. Si es una paciente anciana, probablemente sospecharé diverticulitis como diagnóstico y tampoco podré descartar patología anexial, con lo cual ahí hay varios diagnósticos diferenciales que tengo que tener en cuenta. En algunos casos puedo hacer un tacto rectal, seguramente van a ser la mayor parte de los pacientes los cuales le hagan un tacto rectal y voy a encontrar sangrado, ¿sí?, del tubo digestivo bajo, es decir, con sangre roja fresca, nunca sangre negra, ¿sí?, que es lo que se llama melena, que es sangre del tubo digestivo superior. Está descrito, sí, está descrito, sí. Puede estar, o sea, tenés dolor, tenés defensa, ¿sí?, y puede haber un McBurney izquierdo, ¿sí? Puede haber un McBurney izquierdo, exactamente. Bueno, sigamos adelante, ya falta menos, muchachos, con abdomen agudo obstructivo. Dijimos que el obstructivo, en general, o se presenta en las primeras edades de la vida, en los niños, fundamentalmente con los vólvulos y con las invaginaciones, o en los ancianos. Cuando uno examina el abdomen de un paciente, lo primero que hace, sí, es inspeccionarlo, y es muy común que detectemos que el paciente tenga algún tipo de cicatriz quirúrgica, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con la cicatriz quirúrgica y el antecedente de cirugías previas puede haber bridas, ¿sí?, que son adherencias peritoneales, y que eso en algún momento me pueda predisponer a un cuadro de obstrucción intestinal. Si el paciente es un paciente anciano o no tan anciano, un paciente de más de 50 años, y me cuenta que tiene una historia de constipación, que no era el hábito defecatorio habitual, o por el contrario el paciente lo encontramos francamente anémico, que es una de las formas de presentación ¿de qué? Del cáncer de colon, ¿sí? Y el cáncer de colon, cuando es derecho, suele generar un cuadro anémico crónico, cuando es izquierdo puede presentarse, ¿sí?, con un cuadro de abdomen agudo obstructivo. ¿Cómo voy a encontrar el paciente, ¿sí?, o cómo voy a hacer el diagnóstico del paciente con un abdomen agudo obstructivo, ¿sí? Por un lado, el dolor es típicamente cólico, ¿sí? El dolor aumenta y retrocede hasta que en algún momento el dolor suele ser de tipo continuo, o sea, ya deja de ceder, sino que es permanente. De acuerdo si el paciente está subocluido, ¿sí?, o directamente es una oclusión total, digamos, ¿no? En algunos casos el paciente, ustedes van a ver que en el relato de a veces 48 horas, ¿sí?, ha tenido episodios de mejora donde parece que el cuadro cedía porque se desobstruía parcialmente y de nuevo volvía a empeorar. Tiene vómitos que en algunos casos es un vómito fecaloide, ¿sí?, un vómito muy feo y desagradable, aunque todos los vómitos sean feos, este en particular es peor y es distinto al vómito de la patología biliar, es totalmente distinto, y bueno, nos llama bastante la atención. Cuando voy a auscultar el abdomen del paciente está en hilio, es decir, no hay ruidos hidroaéreos, no hay tránsito intestinal, ¿sí?, es decir, el abdomen está totalmente paralizado, ¿sí?, por lo menos fundamentalmente después de la obstrucción, y yo lo ausculto y a veces detecto como si fuesen que se rompen burbujas grandes, ¿sí?, que en ese caso, digamos, no es ruido de tránsito intestinal, sino que simplemente contenido líquido, ¿sí?, que puede tener el intestino. El paciente, por supuesto, está distendido, es una de las causas de abdomen, digamos, distendido, globuloso, y cuando lo percuto, aparte de generarle dolor, seguramente está muy timpánico. Claramente lo que el paciente tiene es mucho gas, ¿sí?, en el abdomen y en las asas intestinales, ¿sí? El abdomen agudo perforativo, ¿sí?, fundamentalmente obedece a tres causas: las úlceras gástricas, las duodenales y la perforación intestinal, ¿sí? Las úlceras, acuérdense que pueden sangrar o se pueden perforar, ¿sí? Otro viejo dicho también quirúrgico es: las úlceras que sangran no se perforan y las que se perforan no sangran. Eso es bastante común que lo van a escuchar. Yo no sé si eso ocurre siempre así, pero puede que algo de cierto tenga, ¿sí? Siempre sospechar, paciente que viene con dolor en epigastrio, que paciente tiene antecedentes de un síndrome de ácido sensitivo, de que pueda tener una úlcera perforada. Por supuesto, el dolor de la perforación es un dolor muy agudo, muy visceral, ¿sí?, donde el paciente dice que es un dolor en puñalada, ¿sí? No es un dolor que pasa en absoluto desapercibido, tiene un punto claro de inicio temporal, ¿sí? El paciente me dice: a partir de ese momento
¿sí? No sé de este dolor que tengo en la región epigástrica o en el abdomen en general. Como hay directa irritación peritoneal por el pasaje de líquido, del contenido, ¿sí? Que la víscera contiene, si es el estómago, ¿sí? Con ácido directamente al peritoneo, el abdomen está absolutamente en tabla, ¿sí? Pocas cosas irritan más que el contenido gástrico, ¿sí? En la región, digamos, en el espacio peritoneal. Por lo tanto, cuando hay reacción peritoneal generalizada, es decir, dolor a la descompresión en todo el abdomen, eso se llama signo de Guénon de Mussy, que es la versión, digamos, generalizada del dolor a la descompresión del signo de McBurney, que es en la fosa ilíaca derecha. Este paciente tiene un abdomen muy tenso, muy doloroso, ¿sí? Está muy alterado por el cuadro, y apenas nos tocamos, y por supuesto si intentamos descomprimir el abdomen, ¿sí? Refiere dolor a la descompresión. El signo de Joubert, ¿sí? Que seguramente en algún momento lo habrán escuchar, que también tiene su versión radiológica, por ahí lo había anotado, es básicamente la desaparición de la matidez hepática. Ustedes saben, cuando ustedes examinan el hígado, el borde superior se determina por percusión y el borde inferior se determina por palpación. Cuando ustedes vienen percutiendo, pasan de la sonoridad pulmonar a un área de submatidez a nivel del quinto espacio y después viene la matidez hepática. Esa matidez hepática desaparece. ¿Por qué? Porque hay aire, ¿sí? Si se perforó el estómago o alguna víscera que contiene obviamente gas, que contiene aire, uno de los lugares donde se va a ir a ubicar es debajo de los diafragmas, ¿sí? En este caso, lo que va a desaparecer es la matidez a la percusión de la región hepática, y eso se llama signo de Joubert, ¿sí? Y va a tener obviamente neumoperitoneo subdiafragmático, que eso es muy común de ver, por ejemplo, en el postoperatorio inmediato del paciente que se operó por cirugía laparoscópica, donde se distiende el abdomen o la cavidad peritoneal con dióxido de carbono, ¿no? Bueno, ya falta poquito. Abdomen agudo vascular, ¿sí? Este es muy importante. ¿Por qué? Porque son patologías muy graves, ¿sí? Que tienen alta mortalidad, aún diagnosticándoselas y con el tratamiento adecuado. Imagínense si no se la diagnostican. O sea, si el paciente se va a la casa, ¿sí? Obviamente tiene muy bajas chances de sobrevivir, y hay dos patologías fundamentalmente, que es el aneurisma de aorta y la enfermedad aterosclerótica de las arterias mesentéricas. El paciente con aneurisma de aorta, ¿sí? Es un paciente que eso, por supuesto, no se origina de un día para otro. Al examen físico, si el paciente tiene un abdomen como el que ustedes ven en el video de la derecha, muy excavado, muy delgado, es muy fácil de hacer, ¿sí? El abdomen tiene el paciente tiene una masa palpable, pulsátil, ¿sí? Que transcurre todo en la región media del abdomen, y fíjense ahí como el médico más o menos intenta determinar con los dedos los extremos del aneurisma. La arteria aorta a este nivel no debe tener más de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y ahí tiene seguramente mucho más, ¿sí? Esos aneurismas de la aorta abdominal, que son crónicos, que seguramente son muy frecuentes en hombres, tabaquistas, hipertensos de larga data, seguramente no lo voy a sospechar tanto en un paciente joven sin factores de riesgo, pero si es un anciano y tiene antecedentes, como les digo, de hipertensión y de tabaquismo, va a ser uno de mis diagnósticos presuntivos. Si el abdomen no es tan blando, digamos, no es tan delgado y fácil de examinar, a veces puede ser más difícil determinar o detectar el aneurisma. Ese aneurisma se puede romper, y la rotura, ¿sí? Del aneurisma de aorta abdominal también de nuevo va a generar mucho dolor, ¿sí? Si hay algo que caracteriza al abdomen agudo vascular, es que hay una disociación entre el examen físico del paciente, que muchas veces no es demasiado florido, y el dolor. Tiene muchísimo dolor y uno a veces encuentra pocas cosas. En el caso del aneurisma de aorta, el dolor puede ser abdominal o dorsal, parecido a lo que pasa con el aneurisma de aorta de callado de la aorta, ¿sí? De la aorta ascendente, donde el dolor puede ser referido al dorso. A veces el paciente puede referir un episodio sincopal previo, ¿sí? Por caída súbita de la presión arterial. Puede venir con un déficit neurológico, que esto yo también me pasó, de un paciente que vino a la guardia con un cuadro de hemiparesia. En realidad era fundamentalmente de la pierna izquierda, así que tener en cuenta los compromisos focales neurológicos junto con el dolor abdominal, que pueden tener que ver con aneurismas de aorta,
El paciente, obviamente, si ha tenido mucha pérdida de sangre a la cavidad peritoneal, seguramente va a estar hipotenso y taquicárdico, ¿sí? Porque en cualquier momento puede entrar en un cuadro de shock hipovolémico. ¿Cómo tengo que hacer cómo puedo ayudarme para el diagnóstico? Fundamentalmente sospechando, ¿sí? Acuérdense que uno no puede diagnosticar lo que no pensó, ¿sí? Pueden surgir diagnósticos de pedir estudios complementarios que me informan cosas que yo no pensé. Eso a todos nos ocurre, ¿sí? Pero en general lo importante es haberlo sospechado previamente. Si el paciente es anciano, es hipertenso, como dijimos recién, es tabaquista, tiene enfermedad vascular periférica, yo examiné los pulsos periféricos y están francamente disminuidos, tiene trastornos tróficos, miembros inferiores, uno de los diagnósticos que tengo que sospechar es el aneurisma de aorta, donde finalmente el diagnóstico probablemente lo tenga que hacer definitivo con algún estudio por imágenes. Yo les traje porque es el más bonito, ¿sí? Que es una tomografía con reconstrucción 3D, donde ustedes pueden ver anatómicamente el aneurisma. Esto ya es para el cirujano, para que el cirujano planee la estrategia y el tipo de cirugía o tratamiento que se le puede ofrecer, ¿sí? Antes que eso, seguramente una ecografía va a ser más que suficiente para hacer el diagnóstico. El último cuadro de abdomen agudo vascular que les voy a comentar es la enfermedad aterosclerótica de las arterias mesentéricas, ¿sí? Lo que ustedes ven a la izquierda es una pieza quirúrgica de un paciente que le reseccionaron una buena parte del intestino delgado que estaba entre necrótico y sumamente isquémico, ¿sí? Estos son cuadros de altísima mortalidad, ¿sí? Aún con el mejor de los tratamientos, estos pacientes suelen tener mortalidades superiores al 50-60%. Entonces, es importante diagnosticarlas, ¿sí? Este es simplemente el árbol vascular con las arterias mesentéricas, ¿sí? Para recordarlas. ¿Qué sintomatología suele tener el paciente? Suele tener dolor abdominal postprandial, ¿sí? O lo que algunos le llaman angor mesentérico, ¿sí? Es decir, cuando comen, al poco tiempo de comer, en la forma crónica de la enfermedad, suelen tener dolor abdominal, ¿sí? Que a veces puede ser tipo cólico, otras veces un dolor más vale tipo continuo, ¿sí? Pero esa es la característica del paciente que ya tiene ese antecedente de angina mesentérica. El dolor abdominal agudo, desproporcionado al examen físico, porque acá el examen físico no me da mucho, no hay reacción peritoneal, no hay dolor a la descompresión, ¿sí? El abdomen sí duele, por supuesto, y puede tener algo de defensa, pero no es ese abdomen que me alerta tanto como el paciente con la peritonitis o el paciente con la úlcera gástrica o duodenal perforada, sino que es un paciente donde está disociado el cuadro clínico, ¿sí? Hay poco en el examen físico, por lo menos inicialmente, cuando yo lo veo por primera vez al paciente, y el dolor que el paciente me refiere. El paciente me refiere intensísimo dolor, y acá de nuevo tengo que sospecharlo fundamentalmente al cuadro, ¿sí? A medida que pasan las horas, por supuesto, esa isquemia mesentérica me va a llevar a un cuadro de hilio, donde no voy a tener más ruidos subaéreos, el abdomen se va a distender, ¿sí? Va a aparecer hipotensión arterial y fase tóxica porque el paciente está gravemente enfermo, ¿sí? Puede haber diarrea sanguinolenta porque se va esfacelando la mucosa intestinal del territorio isquémico, ¿sí? Y seguramente va a tener vómitos, náuseas y fiebre, distensión abdominal, que obviamente son bastante inespecíficos y no me van a permitir hacer el diagnóstico simplemente con eso. Entonces, de nuevo acá, pacientes con factores de riesgo, pacientes que tienen fibrilación auricular y puede haber embolia a partir de la fibrilación auricular, pacientes que tuvieron recientemente un infarto y pueden tener un trombo en el ventrículo izquierdo y desde ahí pueden embolizar, pacientes que tienen antecedentes de angina mesentérica, así que tenían dolor postprandial. En esos pacientes sospechar que se puede tratar de un abdomen agudo por isquemia mesentérica, ¿sí? Donde hay enfermedad de las arterias mesentéricas, donde a pesar que el arco vascular es muy amplio, en algún momento, ¿sí? Puede ocluirse alguna arteria que era la que estaba sosteniendo la circulación de una buena parte de los intestinos y va a aparecer la isquemia mesentérica, que es un cuadro, como dijimos, muchas veces mortal. El diagnóstico probablemente
va a requerir una angiografía para encontrar la arteria que está obstruida, sí, que está comprometida. Eventualmente algún tipo de tratamiento endovascular se le podrá llegar a hacer. Probablemente haya que hacer una resección amplia de todos los intestinos o la porción del intestino que esté isquémica y que no sea viable, es decir, que no se pueda recuperar. Es decir, que con un diagnóstico precoz probablemente haya alguna alternativa, ¿sí?, de supervivencia del paciente. Pero si no lo sospechamos, seguramente el diagnóstico lo vamos a pasar por alto. Esta es la última diapo, ¿sí? Terminamos acá. Bueno, chicos, los dejo en libertad.